La lectura del libro de los Reyes nos presenta una narración del ciclo del profeta Eliseo, discípulo, el gran profeta Elías, en la que se nos muestra la acción beneficiosa por un leproso extranjero. Nada menos que Naamán, el general de Siria, pueblo eterno, enemigo de Israel. La enfermedad de la lepra era una de las lacras de aquella sociedad, como existen hoy entre nosotros pandemias de enfermedades malditas, especialmente para pueblos sin acceso a los medicamentos imprescindibles. Por eso era considerada la enfermedad más impura y diabólica. ¿Cómo tratar a este enfermo, que además es un maldito extranjero? Eliseo, a diferencia de su maestro Elías, que era un profeta de la palabra, se nos presenta más taumatúrgico y recurre el mítico Jordán, el río de la Tierra Santa, para que se bañe o se bautice en sus aguas curativas, casi divinas, para aquella mentalidad. Es como un baño en la fe de Israel. Este es el sentido del texto. Pero lo importante es la acción de gracias a Dios, ya que el profeta no quiere aceptar nada para sí. Este ejemplo concretamente había sido puesto ante los ojos de sus paisanos en Nazaret para mostrar el proyecto nuevo del reino de Dios, que no se atiene a criterios de raza y religión para mostrar su gratuidad y su paternidad para todo ser humano. Toda persona ante Dios es un hijo verdadero. Ese es el Dios de Jesús. El ejemplo moral de Eliseo de no despreciar a un extranjero es un adelanto profético de lo que habría de venir con la predicación del Evangelio. Por ello, cuando las religiones dividen y justifican guerras y odios, entonces las religiones han perdido su razón de ser y de existir. La segunda lectura es uno de los textos cristológicos más sublimes del Nuevo Testamento. Seguramente procede de una antigua fórmula de fe, un credo que confiesa no solamente la descendencia davídica de Jesús, sino principalmente su resurrección, a partir de la cual viene al mundo la salvación. Pero es una fórmula que no se queda exclusivamente en la proclamación ideológica de una cristología al margen de la vida del apóstol y de los hombres. Este acontecimiento de la resurrección es lo que llevó al apóstol a abandonar su vida de seguridad en el judaísmo y a luchar hasta la muerte para que el mundo encuentre en este acontecimiento la razón última de la historia futura. Él quiere ayudar a salvarse a los hermanos. Eso significa que la resurrección de Jesús es determinante. Su opción por el crucificado es una opción por la salvación y por la vida eterna. Así, en la estrofa de 4 miembros se va proponiendo la actitud y la forma de vivir una de las experiencias más radicales de la vida cristiana: morir con Él. Lleva a la vida, sufrir con Él, nos llevará a reinar. Si le negamos, nos negará. Pero si somos fieles, con Él perseveramos en la fidelidad. Por lo mismo, pues, no hay razón para la desesperación. En sus manos está nuestro futuro. El Evangelio de Lucas, la verdadera religión, saber dar gracias a Dios. El relato de los leprosos curados por Jesús, tal como lo transmite Lucas, que es el Evangelio del día, quiere enlazar de alguna manera con la primera lectura, aunque es este Evangelio el que ha inducido, sin duda, la elección del texto de Eliseo. Y tenemos que poner de manifiesto como uno de los elementos más estimados la acción de gracias de alguien que es extranjero, como sucede con Naamán el sirio y con este samaritano que vuelve para dar gracias a Jesús. El texto es peculiar de Lucas, aunque pudiera ser una variante de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 45, y del mismo Lucas. No encontramos en el territorio entre Galilea y Samaria, cuando ya Jesús está camino de Jerusalén desde hace tiempo. Lo de menos es la geografía y lo decisivo la acción de gracias del extranjero samaritano, mientras que los otros, muy probablemente judíos, eso es lo que se quiere insinuar. Al ser curados se olvidan que han compartido con el extranjero la misma ignominia del mal de la lepra. Ahora, liberados, se preocupan más de cumplir lo que estaba mandado por la ley.
presentarse al sacerdote para reintegrarse a la comunidad religiosa de Israel, aunque Jesús se lo pidiera. ¿Es esto perverso acaso? De ninguna manera. En aquella mentalidad no solamente era una obligación religiosa, sino casi mítica. Y es algo propio de las culturas hasta el día de hoy. No son unos indeseables lo que esto hacen, pero se muestra justamente las carencias de esa religiosidad mítica y a veces fanática que tan hondo cala en el sentimiento de la gente, y especialmente de la gente sencilla. No obstante, la crítica evangélica a esta reacción religiosa tan legalista o costumbrista es manifiesta. Antes de nada quieren integrarse de nuevo en su religión nacionalista y se olvidan de algo más decisivo. El samaritano extranjero, casi hereje, sabe que si ha sido curado, ha sido por la acción de Dios, sin duda alguna. Pero además el texto pone de manifiesto que no es la curación física lo importante, sino que profundizando en ella se habla de salvación. Y es este samaritano quien la ha encontrado de verdad viniendo a Jesús antes de ir a cumplir preceptos. Quien sabe dar gracias a Dios, pues, sabe encontrar la verdadera razón de su felicidad. Es verdad que los judíos leprosos también darían gracias a Dios en su afán de cumplir con lo que estaba mandado. No debe caber la menor duda. Lo extraño del relato, como alguien ha hecho notar, es que mientras estaban enfermos de muerte, estaban juntos, pero ahora curados, cada uno va por su camino, casi con intereses opuestos. La intencionalidad del relato es mostrar que la verdadera acción de gracias es acudir a quien nos ha hecho el bien. Lo hace un hereje samaritano, que para los judíos era tan maldito como el tener todavía la lepra. Es pues ese maldito samaritano quien muestra un acto religioso por excelencia, la acción de gracias a quien le ha dado vida verdadera, a Jesús y a su Dios. El Dios de Jesús, desde luego, no siempre coincide con el Dios de la ley, de los ritos y de los mitos. Es el Dios personal que, con entrañas de misericordia, acoge a todos los desvalidos y a todos los que en la sociedad margina el nombre incluso de lo más sagrado. La lepra en aquella época, por impura, alejaba de la comunidad santa de Israel, pero en el Evangelio se nos quiere decir que no aleja del Dios vivo y verdadero. Por eso el samaritano hereje, sin religión verdadera para la teología oficial del judaísmo, expresa su religión de corazón agradecido y humano, porque una religión sin corazón, sin humanidad, sin entrañas, no es una verdadera religión. El Señor nos conceda un buen domingo a todos. Santa Inés, Virgen y Mártir del Evangelio, ruega por nosotros.